Bueno, las preguntas, hay por suerte tiempo para la mesa redonda. Espero que se queden la mayoría de ustedes para poder tener una mesa redonda interactiva y puedan hacer todas las preguntas del caso, o en todo caso escuchar la conversación que tengamos entre nosotros sobre nuestras experiencias, ¿no? Comparar las experiencias que hemos tenido a lo largo de los años. Así que los invitamos a que hagan sus preguntas y tenemos aproximadamente 20-25 minutos para absolverlas. Marta, ¿deseas acercarle el micro a los que quieran hacer preguntas? ¿Y ahí? Ya. Ya. La primera pregunta es para el doctor George. Ya. La pregunta, ¿la está traduciendo el traductor? Okay. ¿Cuándo han aumentado en número de estímulos diarios y hasta cuántos estímulos han llegado? Si interpreto correctamente, es hasta cada sesión, hasta cuántos estímulos por sesión, y ya que el doctor George mencionó que ha investigado con varias sesiones al día, ¿hasta cuántos estímulos totales en un solo día? ¿Pregunta? Oh. So we don't know the maximum number of stimuli that you can safely do. In one study funded by the Defense Department, we gave 18,000 stimuli in one day and 36,000 stimuli in 3 days. And we found in healthy young men, there was no problem with that. We did neuropsych testing, everything was fine, no headaches. And so that's the number that we've used as our maximum so far. That's actually what we did in the anti-suicide study. And so that study in healthy controls allowed us to get permission to do that in subjects. But so far, there is no upper limit, which is interesting because any drug that comes to market, they immediately give it more and more and more to animals and see what dose kills half of them. It's called the LD50. And we don't have the LD50 for TMS. The more and more we give, we really don't see harmful effects. And so one of my worries is that I've spent the last 25 years and that we've still massively underdosed. That we were weaker 10, 15 years ago than we are now. And so every 5 or 10 years we increase the number of stimuli, the intensity, and we may be way underdosing still. But the most in any day is 36,000 that's been proven safe. 36,000 in one day? Correct. Hemos invitado al doctor Ale. Hemos invitado al doctor Ale Clifford Pike, que es el pionero de la estimulación magnética transcranial en Uruguay, uno de los primeros en hacerla en Latinoamérica, porque tiene una experiencia bastante extensa también. Y me ha estado comentando de que rutinariamente usa 8.000 pulsos por sesión. No sé si quieres hacer algún comentario al respecto, específicamente para el tratamiento de adicciones, ¿cierto? Nosotros estamos comenzando a tratar con 8.000 estímulos en los cuadros depresivos y estamos teniendo mejorías más rápidas. Lo que decía Mark, que cuando ellos han estimulado hasta 36, los resultados son mucho más rápidos. Nosotros con 8.000 hemos logrado también resultados más rápidos. Y también hemos tenido también más switch a los bipolares, ¿no? Que es lo que teníamos antes, ¿no? La siguiente pregunta. Está fallando esta versión. La siguiente pregunta es para todos los expositores. La pregunta es: en la práctica clínica, si tendemos a mantener la medicación o a retirarla. Me imagino que se refiere durante el periodo de la neuroestimulación. No sé quién quiere comenzar a responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué cosa hacemos con los medicamentos cuando un paciente llega y es un buen candidato para la estimulación magnética? Bueno, en principio nosotros no consideramos que la primera cosa es sacar la medicación. Siempre lo que hacemos es hacer la estimulación magnética, tratar de mantener la medicación estable como venía el paciente, vemos la respuesta y en general cuando se logra estabilidad y buena respuesta ahí empezamos a evaluar
cómo vamos, si es necesario bajar la medicación. En la mayor parte de los casos la logramos bajar, ¿sí? No siempre, por lo menos en la práctica clínica, no la eliminamos del todo, más si es un paciente que es muy grave. Pero tendemos realmente a bajar cantidad si es un paciente polimedicado y a bajar dosis y a bajar cantidad de medicamentos si es que tiene más de uno. Okay. Bueno, en general no se recomienda, al menos yo no suelo hacer ningún cambio a los medicamentos en la medida de lo posible 2 semanas antes del comienzo de la neuroestimulación, para no confundir las variables, para no confundir la respuesta en cuanto a la neuroestimulación, ¿no? Y los cambios, usualmente estoy de acuerdo con Matías, los hacemos cuando el paciente está comenzando a experimentar una respuesta al tratamiento con neuroestimulación. Lo que se hace es desarrollar una estrategia de prevención de recaídas, ¿no? A ver, un escenario típico es que los pacientes vienen tomando 3 o 4 diferentes tipos de medicamentos, lo cual implica un número X de fármacos, y la idea es minimizar el número y la dosis el número de fármacos y la dosis de los mismos para que cuando terminen su periodo de neuroestimulación se les pueda mantener con lo mínimo necesario, ¿no? Esa es más o menos la filosofía, lo que se trata de hacer con los pacientes refractarios que llegan a nosotros. Solamente un pequeño comentario adicional. En primer lugar, el manejo de un paciente deprimido, más aún uno con depresión refractaria, tiene que ser integral. Es la perspectiva clínica actual dominante. Por integral lo que significa es el manejo de los aspectos bio, psico, socioculturales, etcétera. De manera que el gran impulso que viene de un tratamiento nuevo, exitoso como es TMS, se enriquecería aún más con una visión global por parte del médico tratante. Primer punto. Y el segundo es el fenómeno de la polifarmacia, que lamentablemente está enormemente difundido a nivel global. El uso excesivo de medicamentos, el uso indiscriminado de dosis, etcétera. Ese caso, y eso va a suceder con pacientes que vienen a buscar TMS, por lo tanto, la recomendación global sería proceder a una muy gradual y muy cuidadosa reducción de los fármacos, para lo cual el factor tiempo también es importante en materia de planear el uso de la estimulación magnética transcraneal, pero en un periodo tal que el paciente ya haya sido liberado de la gran carga farmacológica que puede alterar totalmente la fisiología, teniendo en cuenta también que al reducir las dosis de fármacos se pueden presentar algunos efectos como resultado de esa discontinuación. O sea, lo que estoy hablando como el clínico que refiere a un paciente a AMT y busca un alivio, pero al mismo tiempo manejando los otros aspectos del caso. Así es, muchas gracias, Renato. ¿Algún otro comentario de los panelistas? Bueno, otra pregunta para todos los ponentes. ¿Existe evidencia científica de una diferencia en efectividad entre la TMS y la Deep TMS o la estimulación magnética transcraneal profunda? ¿Quién quiere tomar la palabra? Creo que los que más experiencia tienen son Mark y Marco. So there's no head-to-head direct comparison, which is what the field needs. If you try to look across the different trials, the brain sway depression trial had a slightly higher remission rate, about 37%, compared to the Neuronetics and the OptiMS, which are around 30%. So they want to argue that that means they're a better coil. But if you look at the sham response, it was 5% in the Neuronetics trial and the OptiMS trial, and about
12% in the BrainsWay trial. So it looks as if the active versus sham difference is exactly the same across the different coils, and it may be that they treated a slightly less treatment-resistant group. So there really is no head-to-head comparison of whether one's better or not. In Charleston, we have all the different coils, both for research and in our clinical practice, and we struggle with who to give which coil to. I was asking you at breakfast about how do you decide that? And one of the temptations is if you've been treating with one type of coil, and after 3 or 4 weeks you're not getting better, the temptation is to switch you over to the other. But it can go either way. If they're not getting better with the deep coil, do you switch to a conventional or vice versa? And in our clinical practice, we can't sort it out. It's going to require some form of a systematic randomization in order to get that information, I think. Y la misma pregunta tengo yo acá, que es cuando se indica la estimulación convencional o profunda, es la misma respuesta que el profesor Mark George just acabó de nos decir. Aquí se tiene otra pregunta para todos los expositores. Siendo una contraindicación relativa para la estimulación magnética transcraneal, el uso de medicación que disminuye el umbral anticonvulsivo, ¿se tiene un cuidado especial o se contraindica la TMS en el caso del uso de bupropión o clozapina? Bueno, el uso de bupropión es controvertido con TMS. La verdad es que se recomienda mucho cuidado y de hecho muchas personas, muchos prefieren no utilizar bupropión con TMS. En la práctica, por lo menos en mi práctica, no hemos tenido problema, nunca hemos tenido una convulsión en pacientes que están medicados con bupropión. Pero también es cierto que la mayor parte de los pacientes resistentes tienen algún estabilizante del ánimo que tiene efecto anticonvulsivo. Eso compensa la disminución del umbral convulsivo que cualquier antidepresivo nos puede dar. Pero bueno, el uso de bupropión y clozapina con TMS es controvertido y de uso con cuidado, ¿sí? Por lo menos nosotros no lo tenemos conceptualizado como una contraindicación absoluta. I don't know if you... He doesn't like it. Well, early on, we were concerned, and there are cases of TMS-induced seizure where people have been on bupropion. But if you look at those cases, it's actually somebody who's missed a dose and then doubles up on a dose. And so we in Charleston now, we allow people to be on bupropion, but we tell them beforehand, that drug is a little bit sensitive. You need to take it every day, the same time, the same dose. If there's going to be any change, let us know before we do a treatment. And so it's really not just the drug, it's actually an erratic dosing of the drug. And so we treat on top of it. Now clozapine, we just don't do. It's very rare in our system to have clozapine, and we just haven't done it yet. But bupropion is quite common, and we use it all the time. But we tell people in advance. Nosotros tenemos pacientes en clínica que usan clozapina con estimulación magnética. Son 3 pacientes con cuadro hipomaníaco crónico que se estabilizaron con clozapina y ácido valproico, y nosotros estimulamos la derecha crónicamente. Y yo tengo una pregunta para la mesa, que es la estimulación bilateral para depresión bipolar con disforia o con mucha ansiedad. And I have a question also for Professor Mark. When you talk about cuando habla sobre suicidalidad, la reducción de suicidalidad con alta dose de TMS, like with lithium, we saw the a reducción de suicidalidad sin reducción inicial de depresión. ¿Es lo mismo con altas dosis de TMS? Son dos preguntas yo tengo para la mesa.
The patients that we treated for suicidality weren't necessarily also depressed. They just had to be admitted for suicidality. And so their suicide reductions weren't necessarily tracked with antidepressant effects. So it seemed to be an anti-suicide effect, although small sample, and that's all that we were really measuring. And your other question was? The other question was about bilateral. Oh, bilateral versus... bipolar depression with dysphoria and anxiety. So I loved Matthias's slide from Il Minimi back in the early days where you do a pulse here and you show how it propagates immediately to the other side of the brain. And when we put TMS some spot, we think that it's there that we're stimulating, but because the brain is massively interconnected, when we stimulate there, we're always stimulating somewhere else. And in fact, if you look at the bold fMRI signal, we typically get a bigger blood flow change, not under the coil, but actually where the coil connects to. And so in terms of coming back to bilateral versus unilateral stimulation is always bilateral, period. So does it make much sense to do both sides? We clinically haven't really started doing a lot of that. Paul Fitzgerald, a researcher in Australia, has done a lot of the left and then right, or left simultaneously with right. And he spent a decade looking at that, and he summarized it in Kyoto and said he didn't find any difference between bilateral and unilateral. And so his attempts to see if they're different, he's kind of given up on the bilateral approach. Yo quisiera hacer un comentario que tuvimos un paciente bipolar que haciendo la estimulación magnética izquierda hizo el switch a la manía. Ese paciente, luego nosotros lo tratamos con misión bilateral y nunca más hizo el switch a la manía al hacer este tratamiento bilateral. Para completar el comentario que hizo el doctor George con respecto a las estimulaciones indirectas, cuando se estimula con la estimulación magnética transcraneal normal, pues sabemos que el cerebro tiene entre 86.000 y 100.000 millones de neuronas y que cada una se conecta con 10.000. Entonces, a la hora que estamos estimulando un área específica, por ejemplo, la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, se están estimulando circuitos neuronales regionales, está llegando a estructuras más profundas, subcorticales, ¿no? Eso también responde un poco, explica por qué la diferencia de la respuesta entre el tratamiento con la estimulación magnética transcraneal tradicional y la profunda. No hay una clara evidencia de la superioridad de una sobre la otra, porque al final con la estimulación magnética transcraneal tradicional se están estimulando también estructuras profundas de una manera indirecta, ¿no? A través de los circuitos de los cuales habló y mostró en su diapositiva Matías. La siguiente pregunta me la han enviado en inglés, la leeré tal cual. Todavía tenemos al traductor ahí atrás, ¿no? Sí. As a research tool, TMS has been used to study the causal role of specific brain regions in particular tasks by temporarily taking them offline, in quotes. Do any of you have heard something about it, especially applied to marketing research? You want to take it on? Well, I think there have been studies along the line of what Dr. George demonstrated, where you can, create an aphasia. And I've seen some initial preliminary data. I'm not sure if it's published, where they've done some fascinating studies where they've actually attempted to disrupt the ability to tell a lie, for instance, where they stimulate over the parietal cortex, and the patient is instructed to, blind whether the truth telling or not. I'm not aware of that being marketed yet or tested for DoD interviews or anything like that. Anybody else? Bueno, los que hacemos esto nos encanta probar cosas, y esta pregunta un poco por ahí tiene que ver con el marketing y con qué cosas podemos estimular e inhibir. Yo traté de mejorar mi tenis estimulando mi área motora y no funcionó. Así que no sé si para el marketing va a funcionar.
Bueno, pero a Rafael Nadal es diestro y lo entrenaron para que juegue tenis, es lo único que hace con la zurda, jugar tenis, ¿no? O sea que eso es la muestra suprema de cómo se puede estimular la neuroplasticidad de manera natural. My question is not about marketing research, but I have a question. I will ask in English, and then I'll make the translation for. My question is about this issue of the question that Dr. George presented in his presentation. Where to put the coil? I am asked. I feel the right to ask because I'm an ignorant about TMS. So, if the question is not appropriate, that's okay. But the point is where to put the coil. To me, open the variety of options. In fact, I was intrigued and fascinated by Paul's mention of the stealth system for the localization of the coil versus and a new approach versus the 5 centimeters. And then the finding that Dr. George mentioned about that there may be a little bit down and a little bit to the right. Or it's an interesting issue. Is there any more accepted or more generalized acceptance of one or the other? Is that something in the process of being improved or researched on? Paul? Thank you. I'll take a stab at it, and Dr. George. La traducción en español, ya no sé si la ha hecho, pero lo más ya la hizo. Lo más importante es dónde se pone la bobina. So from treating adolescents and from my perspective, and I think there's it's interesting. There's we get excited about MRI guided approaches, and it's I think very important to study. But from my understanding, there is limited data that's actually there's clinical benefit demonstrated. There's one study that I know of by Paul Fitzgerald that demonstrated that versus standard placements. I think there's what's FDA approved and labeled in the U.S. is the less than ideal 5 centimeter rule, and there's I think growing acceptance among the clinicians and researchers that I talk to that the BEAM-F3 method is probably the most reliable method for treating depression in general, and I would argue that for adolescents as well. And another just kind of thinking about it from both directions, we would hate from thinking from a clinician point of view, I would hate for the idea that everybody needs an MRI, and it would get to the point that it was cost prohibitive, and it would maybe keep people from getting RTMS treatment that they desperately need. One thought, down the road, it may be that we develop algorithms as a clinical or research community that, for instance, if we have patients that don't respond to standard placement and treatments, we have to do more sophisticated approaches with MRI-guided techniques. En mi experiencia, inicialmente yo comenzaba con el método de los 5 centímetros, que era el oficial, el tradicional, pero noté que algunos pacientes respondían, otros no, y hay evidencia que por lo menos el 30% de los casos, no sé, estamos hablando de la corteza prefrontal dorsolateral, que por lo menos con la regla de los 5 centímetros, el 30% de los pacientes no se llega a esa zona, no hay lo suficiente, exactitud en ese sentido. Y hablando de psiquiatría cultural o culturalmente sensitiva, llegué a la conclusión que una de las razones era porque en Sudamérica tenemos, el promedio de las personas tiende a tener la circunferencia craneal un poquito más grande, así que comencé a experimentar con 6 centímetros, no es 5, con mejores resultados. Después salió evidencia de la F3, que es un punto del electroencefalograma, que es lo que creo que la mayoría de personas que nos dedicamos a eso está usando ahora. Yo lo que hago es encuentro el punto medio entre los 6 centímetros anteriores a la área motora primaria
y el F3. Usualmente la diferencia no es más de 1 centímetro, así que encuentro el punto medio y es ahí donde aplico la bobina usualmente. O sea, para nadie, ni el uno ni el otro. Sí. A mí me parece que lo que tenemos que buscar es poder estimular correctamente el área 46 de Brodmann, que es la que tiene más conexiones hacia la profundidad del sistema límbico, ¿no? Ese es el objetivo. El tema es cómo topografiarlo, ¿no? Pero eso es lo que estamos buscando. Es el área 46 de Brodmann, que es la ventana que nos comunica con el sistema límbico. Parece que no. Yo no sé si quedó claro cómo es esto de las distancias, pero por las dudas explico un segundo eso, porque me parece que el que no sabe TMS, y no lo hemos explicado mucho en las presentaciones, nosotros en clínica no usamos neuronavegadores que nos dan las posiciones exactas del cerebro y de la posición que tiene el coil, ¿sí? Entonces lo que hacemos es estimular el área motora y buscar mover el pulgar. Cuando nosotros movemos el pulgar, estimulando el área motora de la zona del pulgar, sabemos, a partir de esa localización, tomando medidas, nosotros sabemos en qué área del cerebro estamos. Por eso hablan de esta regla de los 5 centímetros, que es ir 5 centímetros para adelante de ese punto motor, donde movemos el pulgar, y esta es la duda. Bueno, ¿esos 5 centímetros son eficaces? En realidad después vimos que no, que 6 centímetros es mejor, a veces hasta 7 centímetros, depende si la persona es más cabezona, menos cabezona, hay un montón de variables que nos hacen que la respuesta sea diferente. Ahora, ellos tienen mucha plata y tienen neuronavegadores, nosotros no tenemos plata, no tenemos neuronavegadores. Exacto. Un neuronavegador es lo que tienen ahí en el fondo, en donde nosotros podemos hacer medidas estereotáxicas de ver en qué área del cerebro estamos y exactamente en qué posición tenemos el coil. Porque es muy caro. O sea, en realidad lo que tratamos de hacer nosotros en la práctica clínica es bajar los costos al paciente. Si nosotros agregamos neuronavegadores a los costos de hoy, aumenta el costo del tratamiento. La realidad es que eso sería lo ideal. Mientras tanto, con estas medidas nos vamos mejorando. Una de las cosas que hacemos nosotros en la práctica es aumentar un poquito más la potencia. Entonces, cuanto menos potencia tenemos, la estimulación es más focalizada. Si nosotros aumentamos un poco más la potencia, agarramos un poco más de área cortical y eso medio que nos acerca a asegurar que vamos a agarrar el punto donde la estimulación va a ser eficaz. Pero eso no es científicamente adecuado, es de pasillo y es como para compensar un poco el déficit básicamente económico que tenemos. El otro problemilla con el neuronavegador es que, bueno, el neuronavegador tiene su costo, pero para que sea precisa la neuronavegación se requiere que el paciente se haga una resonancia cerebral. Entonces eso aumenta el costo. En Estados Unidos posiblemente, ahora que el seguro está comenzando a cubrir la estimulación magnética transcranial, posiblemente en el futuro cubra también la resonancia pre-TMS, pero acá en el Perú es algo que la gente tiene que solventar y no estoy seguro cuánto cuesta una resonancia actualmente cerebral, pero no creo que sea al alcance de todos los pacientes, ¿no? Le preguntaría al doctor George si él conoce diferencias en tratamientos cuando se hace con neuronavegación y sin neuronavegación. El resultado del TMS. Did you get it, Mark? This is a fascinating discussion. The answer is we don't know. We've made some progress since the early days when I said maybe 5 centimeters. We know that there are better ways than that. We have the ability to precisely place the coil, and I think for things like stroke rehabilitation, we're going to need to do that. Precisely the damaged area or the area that's trying to regrow. For depression, we don't yet know the target, and that's the problem. We have the technology to put it on the target, we just don't know the target. And so that gets back to this issue of is the broad brain sway coil better
than the other coils. You know, if I'm trying to shoot an animal coming out of the woods, and I don't exactly know where that animal is, I would miss a lot of times with a rifle, whereas I could use a shotgun and it'd be more likely to hit the animal. And so in the absence of a known target, is a broad coil more likely to hit the right spot in a broader bit of the population? So at least theoretically, the bigger coil might actually kind of work back, helping us with this lack of placement. But so far, the data don't seem to be overwhelming. And the problem, going back to that analogy of shooting an animal, is you might shoot another animal that you weren't wanting to hit. And with depression, there are lots of different cortical regulatory circuits, and you may be activating with the broader coil areas of the brain that you really don't want to, that might even be acting against your getting people undepressed. So it's a fascinating kind of a neuroscience clinical conundrum where we're searching for the target and we don't fully understand it from a brain perspective, although the technologies are there to put it precisely where we need to. We could put the person on the moon, we just don't know the right spot in the moon that we want to go to, right? Claro, teóricamente la bobina H es bueno, suena muy bien en papel, pero el problema es que la profundidad que se logra es a expensas de la focalidad, entonces está barriendo áreas que no queremos barrer en la corteza digamos, prefrontal. Para el doctor George, los 10.000 estímulos diarios, ¿a qué frecuencia se hicieron? Sí, esa es la pregunta. 18, ¿qué perdón? 18.000, de los 18.000, perdón, que lo que se estaba refiriendo, ¿a qué frecuencia fueron? ¿De hertz? 10 hertz. 10 hertz. Sí. Una pregunta para todos los ponentes. En gestantes con depresión, ¿recomendarían TMS y hasta qué momento de la gestación y con qué antidepresivo sería más apropiado? ¿Alguien quiere tomar esta pregunta? Embarazo. Sí, pero nuestro estudio era en depresión postparto. Pero yo pienso que... ¿Cómo? Gestante con depresión. Sí. No ha hecho estudio con gestante y sí con depresión postparto. Pero yo pienso que esta es TMS es la primera indicación, en mi opinión personal, para gestante. Gestante, para embarazada. So the FDA is stupid. They say that you can't do TMS if you have a cardiac pacemaker. And we all know from the physics, there's no interaction between here and here. I don't take my wallet out of my thing, or I don't change my card. The magnetic field is quite focal, and the effects are focal. And so, although the FDA says you can't do it in someone with a cardiac pacemaker, we do it all the time. The FDA says you can't do it in women who are pregnant, but they don't understand that it's the perfect treatment for depression in pregnancy because it's not systemic, it's focal, it's only treating the mother and not affecting the fetus. So very early when we were doing the work in the United States, we knew the FDA was stupid and we did not exclude pregnant women from our studies. And we were able to do 2 women and treat them with no medications, just with TMS, and we published those 2, and then the FDA said, wait. And so then they've ever since required that we exclude pregnant women for no good reason. If I were pregnant, if my wife were pregnant and she were depressed, it's what I would want. Bueno, nosotros tenemos una experiencia que la técnica que hacía TMS para nosotros quedó embarazada y se enteró 1 mes y medio después y ella sostenía el coil al lado de la panza mientras estaba haciendo TMS. Se llama Antonio, el hijo es divino, nunca tuvo ningún problema. Ni depresione. No, tampoco. Pre-treatment.
En nuestra experiencia tenemos 3 casos de mujeres embarazadas que no toleraban o no se podía dar ningún tipo de medicación, y los 3 casos tuvieron una evolución muy buena y sin ningún tipo de complicación con el nacimiento de los chicos, ¿no? Y después tuvimos 2 importantes depresiones postpartos, una realmente melancólica, una paciente que tomó Zoloft a lo largo de todo el tratamiento, de todo el embarazo, 200 miligramos. Ella venía con esa medicación bien y no fue necesario agregarle TMS, pero a pesar de estar con esa medicación, en el posparto inmediato hizo una depresión mayor melancólica que salió con TMS en 5 días, ¿no? Desde el punto de vista de la psicofarmacología clínica, y rápidamente, mujeres que están gestando y que están recibiendo antidepresivos, se habla mucho de los efectos probablemente de malformaciones y de secuelas negativas si es que se da esta situación. Ese es un tema de estudio. Hace poco, casualmente, he leído un artículo en el que hace una especie de ranking de peligrosidad o de riesgo de los antidepresivos existentes. No quiero decir en este momento, no sé si lo deba decir, cuál es el ranking, pero de los 5 más conocidos, 3 han resultado bastante seguros en estudios de seguimiento a mediano y largo plazo, y 2 han dejado dudas respecto a si se deben utilizar durante el embarazo. Eso desde el punto de vista puramente clínico. Hay distinciones, y se trata de los antidepresivos más conocidos. Evaluaron estos 5 fármacos en ese estudio. En todo caso, es importante tener una idea clara, como ya lo dije antes, de que no se debe quitar medicación si le están tomando de manera abrupta, primero, y segundo, reducir el número y la dosis en todo lo que sea posible a fin de que se minimice cualquier riesgo en un campo del que todavía no se sabe a fondo. Ustedes han visto últimamente, están criticando el uso de psicofármacos porque pueden producir en una mujer embarazada, pueden dar como resultado niños autistas, y otra serie de cosas. Eso se presta a un sensacionalismo en la literatura científica que nosotros los médicos debemos evitar. La siguiente pregunta es, ¿me escuchan? ¿Aló? Ya. ¿Existe mayor probabilidad de recaída cuando se acelera el proceso de tratamiento mediante TMS, dándose en menor cantidad de sesiones? ¿Cuáles son las diferencias más significativas encontradas hasta el momento entre ambas formas de aplicación, normal versus acelerada? We don't have any data about whether there's a difference in terms of relapse after conventional TMS versus not. In general, in psychiatry, there is a relationship between how fast things act and how quickly they go away. So a night of sleep deprivation, which I'm getting ready to have, flying back, will get you undepressed very quickly, but then half the people the next night will relapse back. So very quick treatments, maybe like ketamine, work quickly, but then they undo themselves very quickly as well. And so there may be some general rule about slow building being more likely to endure and have durability, but we haven't yet seen it with TMS. But it's an interesting question. One of the questions is why we do a taper. So at the end of the 4 weeks, we usually do 3 treatments 1 week, 2 treatments the next, and then another treatment, and then we say goodbye to the patient. And people ask me why we did that. And the reason is that the first trials for scientific rigor, we had to take everybody off of antidepressant medications. And then the FDA required at the end of the trial to put them back on medications.
And so we knew that there was going to be 2 or 3 weeks in which they were not getting TMS and their medicines were slowly starting up. And so we built in the taper really to cover that time in which people might be vulnerable for suicidality as a function of the trial design. But the world seems to have adopted it now, and I find that giving those 3, 2, 1 serve as a psychological way of the patient who's now gotten a lot better of feeling okay about not coming into the chair and being able to go without TMS treatments. La siguiente pregunta es, ¿qué se sabe sobre la mejora de resultados cuando la persona combina la TMS con A, yoga o meditación y B, terapia cognitivo-conductual? ¿Quién quiere tomar? ¿Esa es tu pregunta? ¿Sí? Yo no conozco estudios que relacionen el TMS a esas técnicas. Lo que podemos asumir es que la respuesta que tenemos en depresión, con mejoría de la terapia cognitivo-conductual, ejercicio físico, buena alimentación y demás, también va a colaborar en todo lo que es TMS, pero que yo conozca no hay trabajo sobre eso. Claro. No sé si se me escucha. Básicamente estoy de acuerdo, no hay estudios directamente de terapia cognitivo-conductual con TMS, no. Pero la demostración de la efectividad de terapia cognitivo-conductual acompañada de psicofarmacología, acompañada de actividad física regulada y bien administrada, creo que hablaría en favor de que a un paciente que está recibiendo TMS no hay inconveniente en aplicar terapia cognitivo-conductual. Eso desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista de investigación, obviamente hay que hacer los estudios comparativos necesarios. Bueno, de hecho en la práctica esta persona que se quedó embarazada, que era técnica de TMS, era psicóloga y lo que estábamos haciendo en parte era terapia mientras hacíamos estimulación magnética. En la práctica clínica, y como decía Mark, todo lo que es como psicológico cambia mucho la performance del tratamiento, el trato al paciente, que el ambiente sea un ambiente amigable, no demasiado científico. Por ejemplo, la gente tiende muchas veces, que esto al principio nos preocupó un poco, por lo menos en mi práctica, cuando están terminando el TMS y saben que se está terminando el protocolo y han tenido muy buena respuesta, empiezan a angustiarse, porque se les acaba. Entonces también esto de ir progresivamente, nosotros les decimos como cuando sacan un respirador destetándolos del procedimiento, hace que el paciente se vaya quedando más tranquilo y no sienta que de golpe se le cortó el tratamiento y qué me va a pasar ahora. Pero todo lo que es terapia, más allá de la formalidad de un trabajo científico, el trato al paciente, el hablarle, el que si hay un técnico que nosotros los médicos pasemos, lo saludemos, veamos cómo anda y demás, hace que la performance realmente cambie mucho. Y esto yo lo vi mucho en la diferencia cuando uno va a un centro que es bien científico y bien riguroso, que casi ni saludan al paciente, le dicen qué tal, cómo le va, algún efecto adverso, chau, hasta luego, y así, ¿no? Entonces la diferencia ahí está en lo que decía Mark en la presentación, que en los centros clínicos tenemos mejor performance que en los trabajos científicos formales. Sí, estoy totalmente de acuerdo con perdón. So there's no good data, but I think actually combining cognitive behavioral therapy with TMS in the chair is a very good idea. What we've observed clinically is that when people are terribly depressed, they can't really engage in cognitive therapy. Their prefrontal cortex just doesn't work. They think in binary, simple ways, and that as you go through a course of TMS, all of a sudden they start actually being able to get some benefit out of cognitive behavioral therapy. So it's almost as if the TMS is paving the way for the brain to engage in the circuit. And I don't know whether you would get a better response or remission rate by doing the two together, but I would think that you'd get a better durability in terms of not needing relapse if you did concurrent CBT
and TMS so that the person can actually deal with the real world when the bad things happen using the cognitive therapy. So I think if you do the CBT versus not with TMS, the goal, the way you'd evaluate it wouldn't be acute, but it'd actually be 6-month durability. Yeah. En nuestra clínica en Montevideo usamos que terapia cognitiva comportamental en prácticamente todos los pacientes, porque todos tienen tratamiento psicofarmacológico o TMS, y a todos se le hace terapia cognitiva, y realmente vemos que los efectos o los resultados son mejores. Y eso nos lo dijo Siad Najas cuando estuvo en nuestra clínica hace como 5 o 6 años, que él notaba que los buenos resultados que teníamos nosotros era porque combinábamos ambas terapias a la vez, ¿no? Just wanted to echo, I think this is a very important and excellent question, and there's again limited data, but for adolescents in pharmacologic and CBT trials, it's been clearly demonstrated that if youth are treated to response and then offered CBT, they do much better than if they hadn't have been offered the CBT or if it had been initiated while they were depressed. And from a pragmatic point of view, this will be very difficult to study, but what I think about oftentimes is it's a all the time spent in the chair is a wasted opportunity, potentially, as I clinically, we often have great difficulty getting young adults in for therapy sessions. So there are, in some respects, a captive audience if we can think of clever ways to deliver it with maybe an iPad or a cognitive remediation model. Y para responder la segunda parte de la pregunta con respecto al yoga y la meditación, tampoco tengo conocimiento de ningún estudio controlado, pero yo rutinariamente derivo a los pacientes para que hagan yoga o aprendan técnicas de mindfulness que sabemos que ayudan muchísimo en los casos, especialmente los casos donde la ansiedad tiene niveles significativos. Entonces, hablaba hace un rato sobre desarrollar estrategias de prevención de recaída una vez que el paciente termina su curso de estimulación magnética transcraneal. Y una de ellas que yo utilizo bastante o que aliento a los pacientes que hagan ese yoga y meditación, especialmente cuando hay algunos factores genéticos, biológicos o ambientales que tienden a predisponer a esa recaída, ¿no? Esa es una de las herramientas que yo en particular uso para minimizar la chance de recaída o por lo menos prolongar el periodo de que el paciente está libre de síntomas. Tengo otra pregunta, soy un clínico medio preguntón, pero al mismo tiempo lo planteo como un desafío a los investigadores en TMS, y es el ver la posibilidad del uso de RDoC, Research Domain Criteria, propuesta por Thomas Insel, para la delineación de circuitos neurales, grupos neuronales, regiones cerebrales, etcétera, que expliquen síntomas y síndromes que en este momento tienen nombres diferentes en DSM-5, pero que pueden tener bases neuronales y de circuitos y de sistemas gliales, etcétera, en común. O sea, un desafío sería el que, hablando de localización del COEL y otras cosas, la aplicación, se ha hablado de unilateral, bilateral, frontal, prefrontal, etcétera, o temporal, de qué manera estos criterios del RDoC contribuirían a un mejor delineamiento de la localización del COEL para el TMS en general. ¿Qué posibilidad ven de aplicación de esos conceptos en la investigación en TMS? It's a great idea. In terms of RDoC, another thought would be thinking in terms of symptom domains rather than standard DSM
5 diagnoses. So one thought that we're pondering with colleagues, for example, is treating like a research study that could look at autism spectrum disorder, but could broaden to look at irritability in youth in general, for example, and treat across DSM. These are unfortunately, they're great ideas, but unfortunately very, very, again, have to be very large sample sizes and very expensive studies to execute. And in terms of, I think what you're getting at too, the idea of looking at a dimensional biomarker, be it a resting state functional connectivity measure, or my hope is a spectroscopy measure of neurochemicals. Bueno, yo creo que en parte en psiquiatría estamos siempre, por ahora, 50 años atrás del resto de la medicina. Nuestros diagnósticos no se basan en fisiopatología, se basan en criterios diagnósticos, en listas de síntomas que no tienen nada que ver con la fisiopatología. En realidad el TMS, y eso era un poco lo que yo decía en la presentación, tiene tantas variables, no solamente la localización, que es una variable muy importante, porque en mi cerebro por ahí, el lugar donde yo me tengo que estimular para salir de una depresión no es el mismo que se tiene que estimular Mike. Pero además todas esas variables nos permiten hacer un tratamiento que potencialmente puede ser altamente específico para cada paciente. Esto en parte de los 7 centímetros, 5 centímetros, por ahí para uno es 5 centímetros, por ahí para otro es 6 centímetros, por ahí para uno es una frecuencia de 20 Hz y para otro es una frecuencia de 5 Hz. Esto es todo. En realidad estamos en los principios de esto y probablemente en 20 años tengamos mucho más definido esto y podamos tener tratamientos que son altamente específicos y hechos a medida para cada paciente. Eso es lo que esta técnica, yo le tengo fe en esto que promete, ¿no? Justamente mi punto es que TMS abre la posibilidad de avanzar en esta delineación diagnóstica que se quiere en psiquiatría esté basada en circuitos neuronales y en aspectos estructurales y de localización, etcétera. Ese es justamente el desafío y TMS puede ser una puerta que abra la oportunidad para hacer ese tipo de investigación y darle en cierto modo la razón a INSERL, que casi bloquea la publicación del DSM-5 por su afán de que el RDoC es lo que se debe hacer. Y yo no estoy, desde el punto de vista clínico y donde yo hago y lo que yo hago, no estoy 100% de acuerdo con INSERL, pero veo esto como una oportunidad para que se desarrolle este tema. Lo que dice Paul me parece muy importante, el hecho de que, por ejemplo, irritabilidad como síntoma, lo vemos en 5 o 10 cuadros clínicos o entidades diagnósticas. Y el punto de RDoC es, no hablemos de esquizofrenia, de depresión, de ansiedad, de pánico, de obsesivo-compulsivo, hablemos de irritabilidad y su reflejo o base neurobiológica, ¿no? Y tratemos eso, localicemos eso y apliquemos el TMS si se trata de aplicarlo. Yo creo que es una cosa importante. Quiero también mencionar, probablemente lo conocen, pero el título de este artículo que está en British Journal of Psychiatry Advances, en prensa para el 2015, por Tracy y David, se titula Clinical Neuromodulation in Psychiatry, the State of the Art or an Art in a State. Me parece bastante sugestivo para delinear lo que es arte y lo que es ciencia, lo que es intuición y lo que es demostración de laboratorio, lo que es realidad clínica y realidad humana de un ser que sufre. Me parece muy interesante lo que tú estás comentando. Y uno piensa que es muy importante la neuromodulación y para la mejoría de los cuadros clínicos. Y me parece que es más fácil que nosotros podamos hacer una neuromodulación de un punto de vista eléctrico, como más fisiológico, que hacerlo de un punto de vista químico, ¿no? Parecería como que es más incluyendo circuitos en la línea que tú decías, ¿no? Por eso el TMS en ese sentido sería un
como algo más progresivo, o mejor dicho, mejor tal vez que la parte química, ¿no? Es bastante provocativo el diálogo. Mark hizo la distinción entre lo eléctrico y lo fisiológico y lo químico, que tú le acabas de reiterar. Sin embargo, yo creo que no pueden separarse. Por eso se habla mucho de las cosas hyphenated, electroquímica, electrofisiológica o bioquímica, etcétera. Yo creo que es importante enfatizar el aspecto de electricidad, el cerebro como un centro de energía y con mucha electricidad y otras fuerzas, pero yo creo también que no debe olvidarse el concepto o las bases químicas o fisiológicas, todas las cuales se vinculan. Eso es un comentario. Excelente. ¿Alguien? ¿Hay preguntas? Puedes hablar. Una pregunta es, dentro de las observaciones, si habría que tener cuidado con los implantes dentales. No es problema. O sea, solamente tenemos problemas con las cosas que son de metal dentro del cerebro, ¿sí? El resto, todo lo que sea dentro de la boca, para nosotros no es un problema. Los nuevos clipes metálicos que se usan en el cerebro son de titanio y no hay problema con campo magnético. No, pero la pregunta apuntaba, dice si tenemos algún arreglo en la boca. En la boca, ningún problema. Digo, la otra, ¿querés leerla? Bueno, esta es otra pregunta, letra de médico, así que... paciente mayor de 50 años de edad con TOC y depresión que responde parcialmente al tratamiento con antidepresivos, pero que tiene concomitantemente un cuadro de artritis reumatoidea que debe ser tratado con corticosteroides. ¿Es un buen candidato para tratamiento con TMS? Era mujer, no mayor. O sea, mujer. Sí. Yo no sé, pero corticoide en general induce más desequilibrio emocional. Entonces yo pienso que no se podría usar una otra cosa para reemplazar el corticoide, como gamma globulina o otra cosa. Pero yo pienso que no hay problema con uso de TMS. Pero la inflamación, es interesante que se baja la inflamación con cualquier método, porque yo pienso que hay una posibilidad de mejorar el estado mental también. Y si quiere asociar las dos cosas, puede estimular a la prefrontal y también en la región motora accesoria para el trastorno obsesivo compulsivo, para ver si hay una mejora del paciente. Yo coincido, y probablemente un efecto que tiene el TMS que va a ayudar a la artritis reumatoidea es el efecto analgésico que tiene. El hecho de bajar el dolor hace que probablemente el paciente no necesite tanto glucocorticoides y pueda optar por otro tipo de tratamiento. Pero la verdad que usar corticoides en cualquier depresión no es lo mejor, ¿no? Ahora, ese paciente tiene tantas cosas que necesita una bruja más que un médico. Conozco algunas. Bueno, lo bueno es que para el tratamiento del dolor, la zona que se estimula mayormente es también la corteza prefrontal dorsolateral, ¿no es cierto? O sea que estás atacando el tema del dolor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cómo? Ya no. Bueno, con esto damos por concluido este simposio, con todo el agradecimiento del mundo a Alex Leifer, el doctor Alex de Uruguay, al doctor Renato Alarcón, entre Perú y Estados Unidos, a Paul Crockin de la Clínica Mayo, que parece que la está pasando muy bien en Lima con su papá,
a Matías, una visita más al Perú, un gran amigo, al doctor Marcolín, un gran amigo también y un mentor, y al doctor Mark George, que ha sido un tremendo privilegio tenerlo 2 veces en el Perú en un mes. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Hasta luego.